Y nos vamos con el primer video, mi querida Adri, de Lili Téllez el día de ayer, que dice: no, por favor. Dolor por las víctimas de Chihuahua. Vamos a ver. Ese señor está para subido. Salvar su próximo hueso político, bola de sinvergüenzas. Son ellos los que no han invertido en instalaciones dignas, ni seguras y suficientes para proteger a los migrantes sin tratarlos como criminales. Son ellos los que han operado bajo un decreto ilegal en el que nadie se hace responsable de la migración, pese a que la ley es clara. Permítame, senadora Lili Téllez. Hace un par de semanas se llevó a cabo un debate intenso aquí en el Pleno. ¿Me está usted preguntando? Espere su turno, presidente. Espere su turno para hacerme la pregunta. No le acepto que me interrumpa. Le pido que me respete, senadora. Le pido que me respete. Mi participación. Le estoy pidiendo. No se aceptan comentarios. No, yo voy a seguir haciendo uso de la palabra porque estoy en mi derecho. Abusando porque es el presidente. Por eso abusa. Quiero manifestarle a la Asamblea. Esta es mi tribuna. Respéteme. Usted no tiene derecho a hablar hasta su turno, por más que sea el presidente del Senado. No sea cobarde, Alejandro. Se mantenga serena. Le suplico que yo me mantengo como está el pueblo de México, indignado, horrorizado ante la inhumanidad de Morena. Serenos ustedes, que les vale la muerte de los 39 migrantes. Ustedes por eso están serenos. Actúe con pleno respeto y le pida a los oradores que eviten injurias, comentarios que ofendan. Presidente del Senado, es usted un abusador. Solo porque es el presidente del Senado se roba mis minutos en tribuna con alevosía y ventaja. Y yo soy un caballero y no le acepto. ¿Qué caballero ni qué nada? Caballero es el que respeta por lo menos la tribuna. Concluya con su participación. Me tomo los minutos que usted me ha robado de la tribuna. Ya basta. Oye, bueno, ¿qué se propie o no tienen algo para cortar el micrófono? ¿Para qué decir estupideces? Es que eso deberían de hacer. O sea, es que... Ay, no, es eso? Es asqueroso. Perdónenme aquí que los borre de estos videos, pero es necesario exhibir a este tipo de oposición que tenemos. Antes de escucharlos ya sus comentarios, sus análisis, queridos compañeros, me voy con este segundo video. Adri, es que es lamentable, ¿no? También Kenia López Rabadán dice que pues hay que tener humanidad. Estos del PAN son hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y vean cómo quiso llorar y no pudo porque no tiene sentimientos. Exactamente. ¿No? Vamos a ver esta. Es una burla lo que quieren aprobar. Que se implementen, que se inicien procedimientos, que se revisen, que se den informes. No, por favor, es politiquería. Este punto de acuerdo que ustedes están poniendo a consideración es una burla para las familias de quienes han muerto. ¿Cómo se atreven? Por favor, tengan tantita humanidad. ¿Para qué? ¿Para no tocar a sus corcholatas? ¿Para no lastimar una campaña futura posible y probablemente improbable? ¿Por qué no quieren entrar al fondo? ¿Cómo se les olvidó todo lo que prometieron? En lo que estamos en esta politiquería de debate que va a aprobar una basura. Ha muerto un migrante más. Hoy nos amanecimos con 38 muertes y ahorita ya hay 39. Por favor, este punto de acuerdo que están poniendo a consideración es una vergüenza. Que la Fiscalía investigue. ¡No jodan! Pues la Fiscalía tiene que investigar. Esa es su función. No, como dice Manu, la verdad es que es asqueroso escuchar Bueno, en serio, parece que les dan un cristal antes o sea, están demasiado alteradas esa gente, o sea, en serio deberían hacerles un antidoping, o sea, no me parece normal esos aspavientos, o sea. Es una burla, como bien dijo la señora esta que entrevisté, que con puras groserías dio su opinión, ¿no? Dice, es que hasta los ojos Lili Téllez los tiene así desorbitados, yo creo que hasta consume fentanilo.
ahora que está muy de moda el fentanilo. No. O sea, es que en serio, la verdad es que es tristísimo, es una burla al pueblo de México escuchar estos sujetos. Y ahora me voy con este último, Ro, que tú hiciste ahí una comparación de lo que dijo este hipócrita también de Álvarez y Casa, ¿no? Vamos a escucharlo, luego Adri te voy a... Tiene a toda su familia ahí mamando de la ubre, pero ahorita está bien preocupado el gordito por los migrantes. Sí, él ganando millones y los migrantes, bueno, me asco. Ese tipo es de lo asqueroso que hay en México, es lo más asqueroso porque finge ser independiente y progre, pero es un pinche panista de mierda, parásito, igual que todos los familiares que tiene ahí mamando de fideicomisos, por eso están tan enojados por los fideicomisos. Sí, vamos a ver y escuchar, mi querida Adri. Es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional, es consecuencia de políticas inhumanas que sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. Aquí, en esta misma tribuna, se les ha informado y advertido de la cita que hice, la visita que hice en Tijuana, de cómo estaban los migrantes. Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar, se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes. 40 personas y nos traen un tour. Y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Senador Álvarez y Casa. Pues traga bastante bien, ¿eh? No, porque no les da la mitad de su plato. Digo, es una persona que padece de sobrepeso, con la mitad que dé de lo que traga, puede mantener a unos 5, a una familia o hasta 2. O sea, no, es en serio. Y la otra cosa que pienso es, ¿por qué estos señores no se ponen así, por ejemplo, cuando la derecha burocrática encabezada por el INE le niega a nuestros paisanos sus derechos al voto? O sea, y este señor no dice, ¡denle el voto a los mexicanos en Estados Unidos, carajo! O sea, ¡ay, tú la traes! O sea, y chido. Y a los 3, Rodrigo, o sea, perdón, pero parece que a los 3 les dieron el mismo cursito de sobreactuación en TV Azteca o no sé dónde. Porque si te das cuenta, hacen los mismos aspavientos, los mismos gritos, les dijeron, pega de gritos y di una palabra. O sea, súper falso, súper actuado, súper falso, o sea, neta. Sí. Vamos a ver este último rock, que es el que hiciste. Ya, por favor. Ya comentamos. No. Este es un short que hizo Ro, a ver. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? No tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Son los dos elementos de la crisis de este gobierno, una crisis de ética por la corrupción y de derechos humanos. Son los dos grandes fracasos que llevaron al despeñadero a este gobierno. Y cada vez con los avances que habíamos logrado en la transición, más residuales, cada vez en pérdida, en erosión. Me parece, por supuesto, que hay una crisis de modelo de política actual. Hay una profunda crisis de confianza y de representación en partidos políticos y en gobiernos. Tenemos que hacernos cargo de eso. Ahí estaba cuando hablaba con Peña Nieto.
la enorme diferencia, ¿no?, entre reclamarle al gobierno actual por un acto trágico, inaceptable, por supuesto, pero es uno y no es algo sistemático como nos lo quieren vender. Pero a Peña Nieto así fue como le reclamó 6 años de corrupción, de violencia, de desvío de recursos, de compadrazgos, de fraudes electorales. Ahí se ven como un dulces cachorritos, y como decía Manu hace rato, ¿no? Cómo los tenían pues comparados con acceso a los fideicomisos. Ahorita, por ejemplo, de los Álvarez y Casa, un hermano de él es uno de los, es miembro del Consejo de Fundación UNAM. Fundación UNAM está manejando recursos económicos que son las becas que dan a los estudiantes, los apoyos para transporte y otro buen número de apoyos, pero manejan más o menos entre 175 y 320 millones de pesos al año. Y ahí está. Unos sueldos. Claro, por supuesto. Oye, el presidente de Fundación UNAM es Dionisio Mid, el papá de José Antonio Mid. O sea, el padre del FOBAPROA es el que preside Fundación UNAM, ni más ni menos. O sea, entonces vemos cómo están en una posición muy hipócrita. Y luego Lili Telles, que hablando de mi tribuna, a ver, no es la tribuna del senador, es la tribuna del pueblo, y ellos hablan en nombre del pueblo, en nombre de los estados que representan. Y el caso de Lili Telles, pues está claro que no habla ni siquiera en nombre del estado de Sonora, porque no ha hecho absolutamente nada. No va, Rodrigo. Tanto que cuando le preguntaron en un programita de estos que pasan en Letrinos, le dijeron, oiga, pero pues usted, no es cierto, fue precisamente en un medio de comunicación allí en Sonora, un medio local, y le dije, oiga, pero pues ¿por qué no viene? Y dice, no, pues hay otras formas de hacer política, y hay otras formas distintas para justificar que no visita a su estado, que no legisla en favor de su estado, ¿no? Es realmente lamentable. Y por cierto, en esa misma sesión, se hacen de palabras, se reclaman y todo lo que pasa, le piden que acepte una pregunta, dice, no se la acepto, ya sabes, con el típico sonsonete del mandamás, ¿no? Pero luego Alejandro Armenta atinadamente le lee el reglamento del Senado y dice, solo el presidente del Senado podrá interrumpir en el uso de la palabra en los siguientes casos, ¿no? Y enuncia una serie de casos y dice 2, cuando se solicita, algún senador solicita hacer una pregunta al orador, 1, o 2, y eso es lo que más le caló, cuando tiene que llamar al orden, y ese era el caso, ¿no? Que Lili Telles estaba completamente fuera de orden. Ahora, lo que Armenta trataba de decir, y que no lo dejó, fue que en una sesión de semanas atrás, a propósito de este tipo de desplantes, todos los grupos parlamentarios, incluyendo el PAN, llegaron a un acuerdo de conducirse con un poco más de decoro, sobre todo para evitar perder tiempo, porque este tipo de tú me dices, yo te digo, y ahora tú me pegaste, se pierde una cantidad de tiempo impresionante y las sesiones se hacen eternas. Sesiones que se podrían hacer en, 3 horas, se terminan haciendo en 5, porque se hacen diálogos, se hacen insultos, empiezan a decir sus mentiras, o sea, un montón de cosas que no deberían de suceder en un lugar como es la que se supone es la Cámara Alta, ¿no? En balde se llama así, ¿no? Donde se supone que debería haber un nivel de debate, pues un poquito más elevado, ¿no? Al final de cuentas, porque son menos gente, porque supone que son más, y entre comillas, estudiados, que son gente más seria incluso que en la Cámara de Diputados, ya que en el Senado representan a los estados, mientras que en la Cámara de Diputados representan a los ciudadanos, ¿no? Entonces el perfil, tú esperas que el perfil del senador tenga un nivel de debate un poquito más serio, un poquito más formal, un poquito más elevado, con un poquito de más coherencia. Llegan a un acuerdo todos los grupos parlamentarios de vamos a conducirnos con más decoro para ya no estar perdiendo tanto tiempo, sobre todo, y también para respetarnos unos a otros. Y vuelve a salir Lili Telles con esto, el senador Armenta trata de recordarle el acuerdo al que llegaron todos los grupos parlamentarios y simplemente no lo dejó, en una clara violación al reglamento de la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, va de mal en peor esta oposición. Y luego Kenia López Rabadán, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que ahora de repente le dio por pedir humanidad,
cuando haya estado ausente en todo evento de materia de derechos humanos que se puede hacer en el Senado. Uno de los más relevantes fue cuando asistieron el padre y el hermano de Julian Assange al Senado de la República. Estuvieron presentes varios medios de comunicación, entre ellos, por ejemplo, ahí estuvo Chente Serrano, por ejemplo. Estuvo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos. Estuvo la secretaria general de Morena, Citlali Hernández. Estuvieron también algunos otros senadores, estuvieron diputados, pero la que tenía que estar, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, no estuvo. Y ahora, como dice Manuel, yo suscribo lo que dijo, quiso llorar y pues no le sale y nada más termina siendo el ridículo. Entonces, pues también suscribo esa parte de que todos tienen la misma escuela. No, yo creo que tienen contratado a la misma empresa de asesoría política. Entonces, hijo, le dan... La de Carlos Alarraqui. La de Alarraqui, hay que recordar que Vox, Vox cuando se vino a meter aquí a México se erige como asociación civil y una de sus labores es asesoría política. Entonces no dudemos que haya un cóctel medio raro entre tumbaburros, entre Alarraqui, entre Vox, entre Claudio X González y toda esa gente que quiere tratar de convencernos creyendo que somos tontos y pues la verdad es que no le va a funcionar. Y es que también les iba a decir, ya los están contagiando bien cabrón. Ayer estaba subiendo videos en TikTok y de repente me sugieren algunos lives. Y entonces me he metido a ver algunos lives de fachos. Y entonces ayer un facho hablando pestes de Andrés Manuel y hablando maravillas de antes. Y entonces yo le empiezo a comentar, le digo, oye, pues ya te estás desviando, sacó lo del foro de Sao Paulo y todo eso. Le digo, ya sacaste su jalada después de Sao Paulo. Y que me lee, pues crítico político, a ver, pendejo, que no sé qué, pero viene acelerado, pero cañón. Y entonces yo le dije, güey, es que tú no quieres que critiquen a Andrés Manuel. No, tú seguro al rato vas a ir a cobrar por tus croquetas y que no sé qué. Y yo le dije en un comentario, ok, critica a Andrés Manuel AMLO, pero critícalo con verdades, no con choros y mentiras, y que me saca del live. Están ardidísimos, prendidísimos y convencidísimos de toda la sarta de mentiras que dicen en los medios corporativos de comunicación y toda la oposición, sobre todo la del PAN. Sí, tenemos una oposición carroñera, eso sin duda alguna, pero sí me gustaría escuchar su análisis, su opinión acerca de esto que sucedió allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque, bueno, pues he estado informando, ayer hubo una conferencia de prensa especial para informar sobre este caso, ya hay órdenes de aprehensión, no sé si ya fueron liberadas, hoy van a informar, porque es evidente, ¿no?, que allá hay guardias que ahora, pues, parece ser que son de una empresa privada, que son los que no permiten la salida de estos migrantes mientras están incendiando. Y bueno, pues lo que ayer pedían en el Senado era la comparecencia de Adán Augusto y Marcelo Ebrard, que no, pues han asistido a ninguna conferencia de prensa matutina. El presidente es el que ha dado la cara, él solito se ha estado echando a la prensa. Se los digo porque ayer que yo estuve ahí, mis compañeros estuvieron bien insistentes ahí de la prensa tradicional, ¿no? Preguntándolo, bombardeándolo con preguntas. Marcelo Ebrard está publicando ahí fotos en el Tesla con Samuel García. Sí, eso es como que... Eso yo creo que hay cosas que no son necesarias. Digo, ahorita, pues, ¿para qué, no? ¿Para qué? Mira, si el señor tiene aspiraciones, y bueno, qué bueno que las tenga. O sea, a mí no me parece un mal político, pero hay que saber leer las circunstancias, pues. O sea, y aunque tengas, porque esto no es espontáneo, esto se lo dice una persona que tiene una maestría en comunicación creativa, o sea, yo. O sea, estas son campañas que ya están armadas, de hecho están armadas un mes antes o 2 meses antes. Y el 29 de marzo vas a subir un video con Samuel, grabado ahí en un coche Tesla, o sea, pero a la vez cuando hay una tragedia como esta, te tienes que adaptar, o sea, eres un canciller de la nación más importante de habla hispana en América Latina. Porque el único otro país en Latinoamérica a nuestro nivel es Brasil y no hablan español, hablan portugués. O sea, ¿cómo un día después de una tragedia, como dices tú, Ceci, andas ahí con otro payaso, que es el narcominji TikToker? O sea,
también aquí varios están mostrando, varios, y me refiero a los políticos, porque en una campaña política hay dos cabezas, y la principal es el candidato, y sigue el director de campaña, de marketing, o como ustedes quieran decirlo. Porque esto es marketing, ¿eh? No crean que es otra cosa. Marketing político. Entonces, como este señor no tiene ese tacto de decir, bueno, vamos a cambiar durante 2 o 3 días porque esto es una tragedia y tenemos que dar otro mensaje. Pero no, como bien dices tú, si no lo había pensado así, pero han demostrado una falta total de tacto. Ahora, sí, o sea, yo creo que, yo lo decía, es mi opinión, muy particular, muy personal, no podemos comportarnos como lo que tanto estamos criticando, ¿no? Como estos sujetos del PAN.